Si trajeron Biblia, hermanos amados, vamos un instante al libro de Lucas, por favor. Mire, gloria a Dios. Vamos a comenzar por el principio. Y sí, pastor, gloria a Dios. Para nosotros el principio es Cristo. Amén. O sea, atrás quedó el pasado y de Cristo para aquí comenzó nuestra nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Vamos al principio nuestro, a nuestro ejemplo, a nuestro amado. Lucas, capítulo 17, gloria al Señor. Versículo 20 en adelante. Hay un título aquí. En un momento le preguntan a nuestro Señor Jesucristo cuándo había de venir el reino de Dios. Y el Señor respondió en el versículo 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está frente a vosotros. Imagínate los fariseos cuando escucharon esta noticia, ¿no? El reino está frente a ustedes. Luego le dijo a sus discípulos, 22. Tremendo, ¿no? Fíjense cómo él responde a los religiosos, a los fariseos de aquel entonces, y luego le habla a los suyos. Fíjense que en varias oportunidades el Señor marca una diferencia, ¿verdad? Cómo se dirige a uno, cómo se dirige a otro. Sabemos también que el Señor habla por parábolas. Él mismo dijo que hablaba por parábolas para que el que quiera entender no entienda, ¿verdad? Pero a sus discípulos les enseñaba las parábolas, les revelaba, venía con revelación a su vida. Y es muy importante que nosotros comprendamos esto, ¿no? No porque el Señor haga acepción de personas, porque no lo hace, pero conoce a los suyos, ¿amén? Conoce a los suyos. Lo interesante es que Él conoce a los suyos antes que muchos suyos lo hayan conocido a Él. Gloria a Dios, es tremendo. O sea, que nos conoce antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero Él conoce a los suyos. A sus discípulos le dijo, mira hermano, gloria a Dios, tiempo vendrá cuando deseares ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni os sigáis. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. A partir del versículo 26, él es muy puntual y habla sobre los últimos tiempos. Habla sobre la manifestación de su segunda venida, ¿verdad? Del reino de Dios, nuevamente aquí en la tierra. Miren lo que dice. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, versículo 28, sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Gloria al Señor. Así será el día, dice el versículo 30, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. Mire cómo de alguna manera está hablando muestra dos ejemplos, Noé y Lot, y habla sobre los últimos tiempos. Es interesante que nosotros comprendamos esto y que de tanto en tanto hagamos una visita y podamos, a través de las Escrituras, y podamos ver cómo eran esos días de Elías, cómo eran esos días de Lot, porque ahí está la clave de cómo será en los últimos tiempos. Y estamos entendiendo que estamos recorriendo ya los últimos tiempos. Mire qué interesante lo que dice aquí. Versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre.
Cuando hace mención a los días del Hijo del Hombre, está haciendo mención a los días de su segunda venida, ¿no? Mire, dice, comían, bebían. Hasta aquí, bueno, es como que, ¿no? Todo el mundo come, todo el mundo bebe. Se casaban. Y sí, se casa la gente, ¿no? Gloria al Señor. Se daban en casamiento. Aquí ya hay una, ¿no? Fíjense, se daban en casamiento. Fíjense qué interesante esto. Si nosotros vemos las Escrituras, revisamos hasta las costumbres, ¿no? del pueblo, del Señor y demás, mire cómo el Señor en un momento en las Escrituras dice, no darás a tu hija, ¿no? a un extranjero, no darás a tu hija a alguien de los pueblos vecinos, de los paganos de aquel entonces, ¿no? Gloria al Señor, eso lo vemos en el libro de Deuteronomio. No darás a tu hijo, ¿verdad? Haciendo mención a que es muy importante que nosotros comprendamos que el yugo desigual es vital para el futuro de ese hijo, para el futuro de esa hija. ¿Amén? Pero me interesa la palabrita no darás, porque en realidad, el padre es el que da en casamiento a la hija. ¿No funciona así la cosa? ¿De la mano de quién viene la novia? Del papá. Y la da en casamiento, amén, al incircunciso ese que está plantado ahí adelante. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero bueno, así está. Entonces la da en casamiento. ¿Y qué hace el papá después? Se va. Del pañuelo, así, pero se va. Primero la da en casamiento. Gloria a Dios. Ahora fíjense que acá dice, se daban en casamiento. O sea, el padre no contaba aquí. Amén. Esto es tremendo. Se daban en casamiento. ¿Cuándo? En los días de Noé. Entonces estaban los que se casaban y los que se daban en casamiento. Gloria a Dios. Aquí ya se abre un paréntesis y entra otro grupo, ¿no? Imagínense ustedes, hermanos, que los tiempos que corren hoy, ¿no? Cómo va proliferando esto del matrimonio igualitario, cómo va. Entonces ya la cosa, imagínense que hay muchos papás que no están de acuerdo con la decisión que tomó su hijo, su hija, justamente de decir que pertenece a un tercer sexo. ¿Amén? Ahora, lo interesante de esto es que esas personas se van a dar en casamiento, no las van a entregar en casamiento. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que entorpece, ¿no? Hay algo ahí que no encaja. Amén, gloria al Señor. Entonces, será un tiempo de esos, un tiempo en donde, y lo estamos viviendo, hermano mío. ¿Ustedes se imaginaban, no sé, hace un par de décadas atrás que veríamos lo que estamos viendo hoy? ¿No? Realmente ni nos imaginábamos, ¿no? Ni lo teníamos en cuenta, ni se nos pasaba por la imaginación. Ahora, el hecho es que en los últimos tiempos ocurrirá esto. Amén. Dice, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Eso dice el versículo 27. Ahora el 28 habla de los días de Lot. O sea, él menciona como base, ¿no? Días de Noé y días de Lot. En los días de Lot, ¿no? Gloria a Dios, dice, comían, también comían. Bebían, también bebían. Compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿A qué no se casaban? ¿Amén? Ni se daban en casamiento. O sea, ya directamente se descontroló más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ocurría ¿dónde? Ocurría en Sodoma, ocurría en Gomorra. Sabemos que allí la cosa era bien brava, ¿no? Gloria a Dios. Mas el día que Lot salió de Sodoma, quiere decir que Lot sale de Sodoma, salió de Sodoma. Si los últimos tiempos serán como los días de Lot, la Biblia menciona a Lot como el justo Lot. ¿Amén? ¿Quién es justo? El que es justificado, ¿no? En estos tiempos, ¿quién es justo? La iglesia es justa, nosotros somos justos. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia saldrá. Gloria a Dios. Así como también Lot salió. Y dice que cuando salió, el juicio del Señor se desató. Bueno, entonces por eso que los últimos tiempos, los eventos de los últimos tiempos, tienen mucho que ver con estas cosas que ocurrían en aquellos días. Por eso nosotros vemos que en el principio está la clave, ¿no? En el principio se habla del final.
Muchas cosas en el final serán como el principio. Fíjense que es tremendo cuando alguien llega a ser anciano, anciano entrado en días, ¿no? Y va perdiendo su salud, ¿verdad? Está por dejar esta tierra, ¿verdad? Y fíjense que vemos en la ancianidad, qué actitudes vemos, ¿no? Yo recuerdo que algunos se los he mencionado, ¿no? Recuerdo cuando mi mamá estaba ya con un hilito de vida nada más, ya estaba por partir con el Señor, y yo entro a terapia intensiva, ¿no? Donde estaba el médico que la atendía, y entonces él me explicó el proceso que estaba viviendo, etcétera, etcétera, y me dice, mira, fíjate, en un momento la destapó, y me dice, fíjate cómo está en una posición fetal la abuela. O sea que es tremendo porque era su final, pero es como que volvía al principio. ¿Sabe? Y luego me mostró otra ancianita que estaba allí, que de la misma manera también estaba en un hilito de vida, ya se estaba por partir y también volvió a su posición fetal. Dice, nosotros cuando vemos esto nos damos cuenta que el fin está cerca. ¡Wow! Tremendo, gloria a Dios. Entonces fíjense que en el final muchas cosas son como en el principio. Lo mismo ocurrirá en estos tiempos si nos reflejamos en base a los días de Noé y en los días de Lot. En el final será como en el principio, gloria a Dios. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La gente detrás de sus, ¿no? De todo aquello que va despertando la ansiedad. Yo tengo que comprar, tengo que vender, tengo que prosperar, tengo que hacer plata, me tengo que forzar, tengo que vender, tengo que plantar, tengo que estar allí. No, ya no espero la lluvia del cielo, ya agarro la regadera, ¿no? Y riego yo y me compro ¿se dan cuenta? Un sistema de riego para todo el campo, porque no va a ser cosa que me agarre la sequía. Entonces todo ¿no? Gloria a Dios. No, ¿por qué no el invernadero? Vamos a hacer un invernadero porque yo no me puedo arriesgar que mis cultivos se pierdan por una lluvia fuerte o por grandes vientos. Entonces, fíjese cómo poco a poco la humanidad va entrando en esa ansiedad, ¿verdad? Está en todo entre comprar, en vender, ¿no? En edificar, gloria a Dios, pero nos olvidamos del Señor. Y esto ocurrirá en los últimos días. El hombre poco a poco se va a ir alejando del Señor. ¿Por qué? Por justamente todo lo que lo va rodeando. Tenemos que tener cuidado de no caer en ese error. Amén. Gloria al Señor. Ahora, fíjense, entonces vemos que Jesús dijo que esto será como en estos días, como en los días de Noé, versículo 26, versículo 28, como en los días de Lot. Ahora, miren, hermanos míos, gloria al Señor. Yo hemos comenzado el jueves, quienes estuvieron se recordarán que hemos hablado de los días de Lot, ¿verdad? Y nos hemos detenido, como en otras oportunidades nos hemos detenido en los días de Noé, pero los vamos escudriñando, los vamos revisando para poder advertir a nuestro alrededor qué es lo que está pasando. Ahora fíjense, el capítulo, gloria a Dios, Génesis, Génesis, capítulo 19, habla de la destrucción justamente de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Gloria a Dios. Y fíjense que en el capítulo, ¿qué pasó? Vino otro pastor por ahí que está hablando bien. Capítulo 19, el capítulo 19 comienza dando un dato, pero bien importante. Mira, gloria a Dios. Si los últimos tiempos serán como los días de Lot, quiere decir que en los últimos tiempos van a pasar muchas cosas que pasaban en los días de Lot. Amén. Atenti con esto. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Quién vino? Dos ángeles. Gloria a Dios. Entonces fíjense, vuelta a ver las palabras de Jesús. Si en los días de Lot hubo visitación angelical, en los últimos tiempos, si serán como los días de Lot, ¿qué habrá? Pero estamos tan incrédulos nosotros, hermano. Los corazones se endurecen tanto. Estamos tan preocupados por todo lo que nos rodea, por todo lo que nos pasa, ¿verdad? Estamos preocupados por la inflación, estamos preocupados por esto, por aquello, por lo otro, ¿verdad? Y claro, nos vamos, la fe va menguando. ¿Amén? O sea, hay cosas que de repente nos cuestan creer que pueden volver a ocurrir. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos vamos agarrando a esta tierra. ¿De dónde son los ángeles?
Del cielo. No son de esta tierra. Pero nosotros nos vamos aferrando a esta tierra y esperamos que nos ocurran cosas lógicas, cosas de esta tierra. ¿Amén? O sea, nosotros salimos de aquí y empezamos a desarrollar nuestra vida y obviamente esperamos y estamos atentos a experimentar todo lo que le pasa a una persona, ¿verdad? En lo terrenal. Pero poco a poco vamos dejando de lado, ¿no? Justamente conceptos como este, que en donde, fíjense hermanos míos, que estos ángeles, mencionamos el jueves, no sé si ustedes lo recuerdan, estos ángeles tenían una particularidad especial. Porque si vos y yo venimos por la calle, ¿no? Y vienen dos personas vestidas de blanco con alas, ¿no? Entonces decimos, ahí vienen dos ángeles. Pero resulta que el aspecto de estos no eran así. Era aspecto de hombres. Entonces allí ya entra a correr otra cosa, que es el discernimiento. Discernimiento. Por eso que tenemos que anhelar y pedirle a Dios discernimiento. ¿Para qué? Para poder ver lo que otro no ve. Con el justo equilibrio, ¿no? Porque no va a ser cosa que andemos viendo, ¿no? Ángeles, demonios por todos lados, no. Con un justo equilibrio, ¿verdad? Saber que en los últimos tiempos esto va a ocurrir. Miren lo que dice, gloria a Dios. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Amén. Y viéndolos Lot los vio. No olvidemos que estamos hablando del justo Lot. Amén. O sea que Lot los vio, Lot los identificó. Y se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no. O sea, ¿por qué le hizo esta invitación? ¿Se ensuciarán los pies los ángeles? Si tienen ala, no se van a ensuciar los pies. Entonces, fíjense que lo que vio Lot vio estos ángeles, los identificó, pudo discernir que eran mensajeros, pero los veía como hombres. O sea, delante de él había un hombre. Entonces, en estos últimos, la Biblia nos dice a todos nosotros que muchos, sin saberlo, hospedarán ángeles en los últimos tiempos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Mucha. Porque un ángel es un enviado de parte del Señor. Y el enviado tiene una misión. Y si nosotros no identificamos el enviado, tampoco vamos a identificar la misión. Y si no identificamos al enviado, podemos desechar al enviado. Por eso la Biblia dice, no desechéis al que habla. Es tremendo esto, hermano. Gloria a Dios. Entonces, ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche y continúa la historia. Todos sabemos lo que ocurrió luego, ¿no? ¿Cuántos saben lo que ocurrió luego? No, predicame de vuelta entonces. No. ¿Se acuerdan lo que ocurrió, no? Bueno, pero no queremos profundizar hoy en esto, sino en que alcancemos entendimiento, comprensión de que en los últimos tiempos, como en los días de Lot, habrá de este tipo de visitaciones. Ahora, ¿podremos discernirlas o no? ¿Podremos verlos o no? ¿Podemos darnos cuenta o no? Todo depende de nuestra condición. Si nuestra condición es incrédula, no vamos a ver nada, hermano mío. Amén. Pero si nosotros comprendemos y somos de aquellos que le creemos a la palabra del Señor, lo vamos a experimentar. Y si buscamos a Dios, agradamos a Dios y le pedimos discernimiento a Dios, nos va a pasar como Lot. Los vamos a identificar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a las imágenes que tenemos hoy. Yo quisiera que nos vayamos juntitos al libro de Hebreos, por favor. Gloria a Dios. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos al libro de Hebreos un instante. El Señor es bueno. Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? Pablo. Pablo, ¿está en el Antiguo Testamento eso? No. No, está en el Nuevo. Gloria a Dios. Pablo es el apóstol del Espíritu, ¿verdad? No fue uno de los 12 que caminó con Jesús. Es el apóstol del Espíritu. Vemos que la Biblia nos dice que Pablo fue el arquitecto, el perito arquitecto de la iglesia misma.
O sea, él empezó a fundar iglesias, empezó en su trabajo, en su llamamiento, el llamado, el legado que recibió, fue el de ir plantando iglesias, y la iglesia primitiva caminaba de la mano de Pablo prácticamente. Si bien había otros que estaban en escena y eran muy importantes y llevaban adelante su ministerio, Pablo era el perito arquitecto de la iglesia. ¿Saben? Entonces, en todas sus cartas nosotros vemos que hay muchas instrucciones para la iglesia, ¿verdad? Y tremendas, ¿no? Tremendas porque el mismo apóstol Pedro dijo en una oportunidad que a veces se hacía difícil entenderlo al hermano Pablo. ¿Amén? ¿Por qué? Por lo que hablaba, por lo que decía. Entonces, lo que esto nos sugiere no es que es difícil entender, vamos a leer otra cosa. No, lo que esto nos sugiere y nos hace un llamado es a buscar al Señor para que Él nos dé discernimiento. No olvidemos que no solamente le vamos a pedir discernimiento para ver ángeles, ¿amén? O para darnos cuenta de este tipo de visitaciones, sino que tenemos que pedirle discernimiento para todo. Y mayormente para poder entender las Escrituras. Porque si vamos entendiendo las Escrituras conforme a cómo el Señor nos las revela, ¿verdad? Porque fíjense que uno se entiende las Escrituras para acá, el otro las entiende para allá. Uno interpreta para esta manera, el otro interpreta de otro, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que nosotros recibamos la revelación del Señor en tiempo y forma. Hoy vos y yo estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos tiempos hay una diferencia. Por ejemplo, mire, si nosotros tomamos el libro de Daniel y tomamos el libro de Apocalipsis, vamos a ver una similitud tremenda entre uno y otro. ¿Amén? Ahora, en los días de Daniel, cuando él recibe esta bendición de parte del Señor y la traslada luego allí en las Escrituras, el Señor le dice que selle el libro, ¿no? Y que esta revelación que le estaba dando de los últimos tiempos, porque si vemos el libro de Daniel es una revelación de los últimos tiempos. Entonces el Señor le dijo, en los últimos tiempos ocurrirá esto, aquello y el otro. Pero cierra este libro y séllalo, porque esto no es para este tiempo, es para los días postreros. Entonces, toda la revelación que recibió Daniel era para los últimos tiempos. Ahora el Señor se anticipó y le habló a Daniel. Ahora, si nosotros pegamos un salto al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que se empiezan a abrir los sellos. ¿Qué significa que se abran los sellos? Significa que va a ser revelada la palabra. A quien sea bienaventurado porque lee la profecía de este libro, dice el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Entonces, nosotros hoy estamos en un tiempo en donde somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el Apocalipsis. ¿Cómo viviendo el Apocalipsis, pastor? Sí. Si bien hay eventos y profecías que se encuentran allí encerradas en el libro de Apocalipsis que todavía no han tenido cumplimiento, hay muchas que sí. Entonces la estamos viviendo y es un tiempo muy actual el que profetiza justamente Juan a través de Apocalipsis y el que estamos viviendo hoy. Son estos últimos tiempos, es tremendo esto. Ahora, en base a este orden de ideas, yo quiero que comprendamos, que alcancemos entendimiento, que muchas de las cosas que ocurrirán necesitamos discernirlas. Por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos en nuestra relación con el Señor y que le agrademos a Dios, porque es un tiempo de revelación. Es un tiempo en donde el Señor revelará a los suyos, revelará a aquellos que ama, pero también que aquellos de los cuales recibe amor. ¿Amén? Aquellos que le están buscando, aquellos que realmente le interesan las cosas del Señor. El Señor les revelará los últimos tiempos y les revelará lo que ha de pasar y lo que ha de porvenir. Ahora, manifestaciones angélicas de este tipo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, en donde algo dijo aquí Pablo, que es bien interesante. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Vamos a empezar un poquito antes, no en el 18, gloria a Dios. Dice, los que rechazan la gracia de Dios, versículo 12 en adelante, ese es el título. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas, caminos derechos para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire qué detalle importantísimo, vital
para los últimos tiempos, hermano mío. Seguir la paz con todos y la santidad. Y dice, sin la cual, sin la santidad, nadie lo va a ver al Señor. Por eso es tan importante la santidad. Y por eso es tan resistida la santidad. Amén. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros comprendamos bien y alcancemos entendimiento de lo que significa ser santo. Porque a veces nos hacemos unas películas tremendas y nos imaginamos esto, aquello y lo otro. O sea, un santo no es uno que tiene una aureola, sino un santo, hermano mío, es alguien que se apartó. Mire qué sencilla que es la cosa. No es tan complicada. No es que hay una lista interminable de requisitos para transformarte en un santo y que está buscando la santidad, sino que un santo es aquel que está apartado, pero por voluntad propia. Que dijo, yo no me quiero contaminar con lo que este mundo me está impartiendo. Yo me aparto. ¿Por qué decide apartarse el santo? Porque tiene una esperanza mayor. Está esperando algo sublime. Está esperando algo mucho mayor que lo que esta tierra y el pecado le puede ofrecer. Amén. Entonces, ese es un santo. Por eso que santidad no es algo imposible de lograr. Y no, pero la santidad es brava, pastor. Mirá que hay que llegar a ser santo, ¿eh? Gloria al Señor. Hermano, por favor, o sea, si nosotros, ¿cuántos cristianos hay acá? Somos cristianos, gloria al Señor. Vamos, ¿cuántos van a la iglesia? Pastor, gloria. Bueno, estamos en la iglesia. Si no vamos a ser santos, ¿qué estamos haciendo? Amén. Si vas a la Universidad de Derecho, ¿para qué vas? Para ser abogado. Amén. Bueno, y si decís, yo no voy a llegar nunca a ser abogado, mira. ¿Y para qué vas? Es tremendo. O sea, fíjense que el cristiano va a la iglesia, gloria a Dios, y dice, no, la santidad es tremenda. ¿Cómo hago yo para ser santo? Alguno lo logrará. ¿Y qué estás haciendo entonces? Y no, pero es muy difícil. ¿Quién te dijo que es tan difícil? ¿Tan difícil es apartarse? Por favor, Dios mío, es tremendo esto. Tan difícil es porque hay que apartarse. Ahora, fíjense que esto es mucho más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Mucho más sencillo. Si yo coqueteo con el pecado, ¿me estoy apartando? No. Si coqueteo con el pecado, voy a caer en el pecado. Y el pecado, ¡plin!, una pared, me separa del Señor. Entonces, tengo que ser sabio y no puedo coquetear con el pecado. Entonces, si yo no quiero coquetear con el pecado, tengo que cuidar mi caminar sobre esta tierra, ¿verdad? Y por lo tanto me voy a apartar. No es tan difícil, hermano. El diablo te hace una película bárbara y hay muchos creyentes que dicen es imposible alcanzar la santidad. Por favor, tremendo esto. Mire, esto que dice acá, esto es el verdadero problema que tiene el creyente para enfrentar. Pero el creyente que no lo entendió, porque la Biblia dice, no nosotros, la Biblia dice que el camino de santidad, por más torpe que vos y yo podamos llegar a ser, lo vamos a recorrer de la mano del Señor y no vamos a tropezar, sino que nos va a ayudar, no es que nos va a dejar solo en el camino de la santidad y vos y yo lo vamos a lograr porque somos todopoderosos. No, el Señor nos va a ayudar. Él nos ayuda a transitar ese camino de santidad. Pero resulta que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, el creyente que dice la santidad es muy difícil de lograrla, lo que en realidad está diciendo es muy difícil de ver al Señor. ¿Y entonces qué estamos haciendo? O sea, meditemos esto un poquito, que razonemos un instante. Si es muy difícil ver al Señor, ¿qué estamos jugando? Entonces, fíjense, ¿quiénes son los religiosos? ¿Los que se apartan del pecado? ¿Amén? ¿O los que se suman a una religión porque creen que jamás van a llegar a ver al Señor? Y que es imposible porque, y perfecto no es nadie, pastor, gloria al Señor. Mientras que el Señor nos habla de perfección y nos habla de procurar la perfección. Entonces, aquel que procura esa perfección no es aquel que ya es perfecto, ¿amén? Sino que está procurando la perfección, se aparta, hay un sentir en su corazón. En el libro de Daniel
Daniel, los jóvenes de aquellos días que estaban junto con Daniel, tomaron una decisión de no contaminarse. Entonces, esa decisión firme que tomaron en su corazón es una decisión de apartarse del pecado, de santificarse. Amén. ¿Cómo nos podemos santificar? Antes creíamos que era con el agua bendita, ¿no? Gloria al Señor y que qué sé yo, qué sé cuánto, con la estampita en la billetera o en el parasol del coche. Pero hoy no entendemos que no es así, sino que el que se santifica, gloria a Dios, es aquel que tomó una decisión en su corazón. Amén. Es importante esto. Ahora, ¿quién es el que santifica? Cristo. Amén. Entonces, el santo se apartó para Cristo. Es tremendo. Entonces, fíjese cómo hay toda una visión equivocada y enredada y media entrincada allí de la santidad. ¿Para qué? Para que la iglesia no la alcance. ¿Por qué? Porque si la iglesia no la alcance, no va a ver al Señor. ¿Y quién es el que no ve al Señor? El que se queda. Gloria, por favor. O sea, tarde o temprano vamos a encontrar con el Señor, porque un día estaremos frente a Él. O sea que todos lo vamos a ver. ¿Amén? Todos lo vamos a ver. No, pero acá dice que sin santidad no la verá el Señor. Claro, pero atenti, porque acá marca un tiempo. El que alcanza la santidad se irá con el Señor y verá al Señor. ¿Cuándo? Cuando Lot salga de la tierra. Porque Lot salió de Sodoma. Si lo vemos bajo una figura, esa es la iglesia que es arrebatada, que es tomada. Y luego los juicios del Señor sobre la tierra de Sodoma. Ahora, mire, dice la Biblia, mirad bien, mirad, gloria a Dios, mirad. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben por qué dice mirad bien? Porque los conocimientos que nosotros recibimos en el pasado condicionan nuestra visión. ¿Cómo es eso? Depende de dónde nos hemos educado, depende quién nos ha enseñado, depende muchas circunstancias será la visión que tengamos. Y fíjense cómo hay muchas cosas que cambian, gloria al Señor. Yo les contaba a los pastores estos días, ¿no? Como las experiencias que yo tenía con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá era una hija de ruso, gloria al Señor, unos faroles celestes así, ¿no? Gloria a Dios. Y una racista de aquella, hermano. Gloria a Dios. Ella me decía, vení, cuando yo era chiquitito, vení, crucemos a la calle porque viene un negro. Y yo crecí así, hermano. Por favor, por Dios, yo crecí así, con miedo, porque ella cruzaba la calle, tenía temor, gloria a Dios. ¿Quién me enseñó? Una racista. Entonces, ¿cuál es el producto de eso? ¿Cómo voy a ver las cosas yo? Igual. Entonces, fíjense que lo que nosotros recibimos, cuando llego a Cristo, mi primer pastor, y todos los pastores que tuve, gloria a Dios, hermano, todos morochos. El blanco del ojo le veía nomás. A ver. Tremendo. Y vaya a saber la cara que yo puse, porque el día que llegué por primera vez a la iglesia, ¿no? El pastor me miró y me dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Yo soy el pastor de acá, ¿vio? ¿Qué le vamos a hacer? Vaya a saber la cara que puse yo, ¿no? Venía muy mal, gloria a Dios. Entonces, todo lo que como fuimos instruidos, como fuimos enseñados, todo eso influye en nuestra mirada. Hoy me doy cuenta, luego del tratamiento que el Señor me tuvo que dar, que no había nada malo allí. Y que cada rubio de ojo celeste, que mamá mía. A veces sí que no tenemos que cruzar, ¿eh? Por favor, hay algunos bravos. Entonces, fíjense que todo condicionaba, por eso dice, mirad bien. Miren bien. ¿Será que nosotros no siempre veíamos bien? Ay, gloria a Dios, tremendo, por favor. Mi mamá venía y miraba a los nenes míos cuando iban creciendo y así, estás más morochito, ¿no? Ay, es tremendo, por favor, Dios mío. Ay, mirá, le tocaba el pelito así, y decía, pero todavía está, ¿no? Viste que a los chicos se les oscurece el pelo, ¿no? Gloria a Dios. Tenía un rollo con eso, por favor, un ataque tremendo, por Dios. Bueno, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Entonces hay que mirar bien, hay que discernir bien. Amén. O sea, no puedo seguir mirando conforme a lo que aprendí ayer, porque si no voy a condicionar lo que Dios me está mostrando. Es muy importante esto. Mire, gloria a Dios. Dice, alguno deja de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gloria a Dios. Y ahí habla de Esaú. Pero mire lo que dice en el versículo 22. Gloria a Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Gloria a Dios. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, gloria a Dios, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Amén. Entonces, mire qué interesante, no desechéis al que habla. ¿Por qué podemos llegar a desechar al que habla? Por lo que vemos. Si no sabemos mirar bien. Por eso es que el Señor tiene que cambiar nuestra visión. Cambia nuestra visión, cambia nuestra percepción, el Señor nos revela otra cosa, no lo que nosotros veíamos antes. Amén. Vamos a avanzar en las imágenes que traemos hoy. Y fíjense, en los últimos tiempos habrá un gran movimiento. Pero ojo, el movimiento angelical será de parte de Dios y de parte de las tinieblas también. Porque en los últimos tiempos habrá una lucha entre la luz y la luz. ¿Cómo la luz y la luz? Sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos que son de parte del enemigo, que se disfrazarán de hijos de luz. Mire, mire, la epístola de los Hebreos nos indica que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a millares de ángeles. La Biblia nos enseña que de la misma forma como en la primera venida del Señor Jesucristo, es decir, su nacimiento, ¿no? Allí hubo manifestaciones angelicales, también ocurrirá en los últimos tiempos. Mire, en los días de Lot hubo manifestaciones angelicales. En la primera venida de Cristo hubo manifestaciones angelicales. En la segunda venida de Cristo, en los postreros días, ¿qué pasará? Lo mismo, habrá manifestaciones angelicales. Mire, vamos a avanzar, hermano mío, gloria al Señor. Mire José, gloria a Dios. Vamos a ver cuándo apareció este ángel. Mateo 1:20. Vayamos rapidito, mira, Mateo 1:20. Gracias, Señor. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estamos hablando de José, el carpintero, el esposo de María. Se le apareció un ángel en sueños y le reveló lo que realmente estaba ocurriendo con quien iba a ser su esposa. ¿Amén? Gloria a Dios. Mire, a María, vamos a ver lo que pasó con María en Lucas 2, versículo 8 en adelante. Dice la Biblia, hermano mío, mirá, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Gloria a Dios. Se les presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis. Es interesante esto, este detalle, porque una de las cosas que se pueden llegar a experimentar frente a una presencia angelical es temor. ¿Amén? Gloria a Dios. No estoy hablando de un temor que venga de parte de las tinieblas, porque el temor que viene de parte de las tinieblas trae inquietud, ¿no? Es un temor reverente, ¿verdad? Ahora, el ángel dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y allí le revela justamente lo que estaba ocurriendo. Volvamos, hermano mío, mirá, a los pastores también. Veamos a Zacarías, vamos a Lucas, mirá, es interesante este. Gloria a Dios. Dice la Biblia, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie
a la derecha del altar del incienso. Y se turbó, ve que hay un cierto temor, ¿no? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Gloria a Dios. No temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Amén. Pero fíjense que en el primer momento hay como un temor que sobrecoge a la persona. Lo interesante es que esas visitaciones angelicales de los últimos tiempos hacia los santos, hacia los hijos de Dios, serán de buenas noticias. Amén. Serán de buenas noticias. Gloria a Dios. Fíjense que las noticias de los ángeles de parte del Señor traerán buenas noticias. Difícilmente venga un ángel de parte del Señor a decirte, algo terrible. Amén. Allí ya no estamos frente a una manifestación angélica de parte del Señor, sino de parte de las tinieblas, que se disfrazan de ángel de luz. Vamos a avanzar otro poquito. Mira, en los últimos tiempos habrá nuevamente de estas manifestaciones, anunciando el regreso de Jesucristo por su iglesia, pero al mismo tiempo, también de parte de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas enviará a sus ángeles con el propósito de engañar y confundir. Atente, aquí tenemos un detalle muy importante para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que es de las tinieblas. Lo que viene de parte del Señor vendrá con buenas noticias. Ahora, claro, si nuestra mente no cambia, hay que ver lo que es para vos y para mí una buena noticia. Porque, imagínense, ¿a cuánto le gusta la plata? Gloria al Señor. Ahí está. Bueno, vamos los dos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense. No, pero es muy importante esto, mire, gloria a Dios. El que le gusta mucho la plata, eso se transforma en una debilidad en la persona, ¿verdad? El diablo lo sabe. Entonces el diablo va a venir, gloria a Dios, a querer llevarnos por allí. Y para nosotros van a ser buena noticia, pues decimos, gloria a Dios, si viene la plata, gloria a Dios, ¿no es cierto? Si viene la prosperidad, si viene la millonada, bárbaro, ¿no es cierto? Pero claro, es la debilidad. Él la va a usar, pero no nos va a llevar a la prosperidad, nos va a llevar a la ruina. Amén. Pero el que viene con buenas noticias, fíjense, nos puede recitar las Escrituras. Amén. Que nos dice, Graciela, yo quiero que seas prosperada, así como prospera tu alma. Y yo te sonó. Pues dije, entonces el alma tiene que prosperar primero. Y claro, a mí me pasó, gloria a Dios. Hugo, yo quiero que seas prosperado. Gloria al Señor, así como prospera tu alma. Y eso es una buena noticia, porque si solamente somos prosperados en lo material y el alma no es prosperada, eso no es una buena noticia, porque la debilidad se seguirá acrecentando en nosotros y nunca salimos de esa atadura, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que para unos es una buena noticia, para otros no, depende de la mirada. Por eso mirad bien, dice. Mirad bien. Las Escrituras también dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo es algo que vos creés que necesitas. Sin embargo, el Señor dice, piden mal porque piden para sus propios deleites. Y el Señor no quiere que pidamos solamente para nuestros propios deleites, sino que podamos pedir conforme a la voluntad de Él. Entonces la mirada es muy importante que cambie en nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Por esta razón la necesidad y la importancia que tenemos del conocimiento bíblico para saber qué hacer cuando se nos presente alguno. Pero vos decís que se van a presentar. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y se van a presentar. Gloria a Dios, por favor. Vamos a avanzar otro poquito, mire. El Señor es bueno, hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ver a la luz de la palabra en qué ocasiones ocurren estas manifestaciones y cómo tenemos que actuar frente a ellas. Ay, Dios mío, mira. Las que vienen de parte del Señor, ¿no? A José se le manifestó por medio de sueños. A Felipe se le manifestó para predicar el Evangelio. Vamos a Hechos 8:26. A ver, gloria a Dios. Hechos 8:26. Dice la palabra del Señor.
un ángel del Señor le habló a Felipe. Listo, no hace falta, ni que leamos más. Amén. Eso es lo que nos interesaba. ¿Quién conoce a Felipe? ¿Cuántos conocen a Felipe? Amén. Bueno, vamos a leer. El Señor habló a Felipe y diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Wow. Mirad bien. ¿Por qué? Fíjense que si nosotros seguimos continuando y la historia la leemos, nos vamos a dar cuenta que venía un propósito divino para Felipe. Se iba a desatar su ministerio, iba a trabajar para el Señor. Ahora, lo interesante es que el Señor le dice, levántate y ve por ese camino, el cual es desierto. Entonces, uno se imagina, porque no mira bien, que cuando el Señor te llama, wow, hasta Hollywood no paramos. Amén, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? O sea, está todo bárbaro. Y sin embargo, mire, el cual es desierto. El cual es desierto. Ay, Dios mío, gloria al Señor. Entonces él se levantó, mire hermano, y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario del Canadá, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le dijo, porque, y le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y ahí comenzó a cumplir su propósito, ¿verdad? Pero en un marco y en un escenario que no era el que tal vez se haya imaginado, si no había cambiado la visión. Y la visión no se cambia si la cabeza no cambia. Y la cabeza no cambia si la palabra no entra. Entonces, cuando la palabra nos alcanza, la cabeza cambia. Cambia la cabeza, cambia la mirada. Cambia la mirada, cambia el futuro. Amén. Ay, por favor, tenemos que entender. Volvamos a las imágenes, hermano mío. Mire. Entonces, Dios le envió un ángel para darle instrucciones. En este caso fue para indicar lo que debía hacer para proteger a su familia también. Y si nosotros avanzamos en la historia, se da cuenta que así eso dice. Ahora, fíjense, Dios envió otro para que le indicara a Felipe a dónde conducirse para anunciarle el evangelio etíope. Es interesante porque si revisamos en varias versiones estos versículos, nos vamos a encontrar que algo ocurrió con Felipe. No es que Felipe dobló la esquina y se encontró con el etíope, sino que apareció caminando. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Viste como esas películas que miramos vos y yo que se teletransportan ¿no? Y decimos, wow, ¿no? Este Hollywood cada vez más maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Acá no existía Hollywood. ¿Amén? Pero es el Señor el que te lleva. Por favor, tenemos que entender esto. Mire, vamos a avanzar otro poquitito más. Habrá ángeles. Es más, hermano mío. Es más. Mire, hay ángeles que van a estar a tu lado para que cumplas los propósitos y hasta para guardarte también. ¿Amén? El ángel de la guarda del que nos hablaba la abuela, ¿no? Ella lo canalizaba para el lado ¿no? Al lado de las velas, al lado de los santos y todas estas cuestiones, pero lo interesante es que realmente el Señor nos protege, hermano mío. El Señor nos protege. Gloria a Dios. Yo en varias oportunidades manejé dormido y llegué a destino. Ah, pero fue casualidad. Sí, una vez puede ser. Gloria a Dios. Yo me dormí en la radio, hermano. No en una oportunidad, en varias oportunidades. Recuerdo la primera vez que me pasó, estaba Marina en la radio. Y estaba predicando y me dormí. Gloria a Dios. Ahora, lo interesante es que yo no paraba de hablar. No es que me dormí y ¡pum! Cabezazo contra la mesa. No, seguía hablando. Y Mari estaba en ese momento y dice, ¿qué hago? Lo despierto. Y si lo despierto le corto el hilo. ¿No? Gloria al Señor. Y si lo despierto y se sobresalta, vaya a saber. Pero yo seguía hablando. Gloria al Señor.
Entonces fíjense que esto es interesante. ¿Cómo puede haber una persona dormida? Bueno, sí, dormida podemos hablar. Pero a veces hablamos de incoherencia y cosas que ni tenemos que decir. Pero yo estaba predicando la palabra. Gloria a Dios. Manejé dormido en varias oportunidades, hermano mío. Gloria a Dios. ¿A cuántos le pasó? A mí la primera vez que me pasó, me ocurrió, hermano mío, en el puente Pueyrredón, en Avellaneda. Y me desperté y estaba transitando la calle Calchaquí. O sea que toda la avenida Mitre, yo no me acuerdo. Gloria al Señor. No, tremendo, hermano. Y por favor, es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí está el Señor. Mire, vamos a ver. Jesús en Getsemaní, otra experiencia que lo vemos en Lucas 22. El ángel llegó para fortalecer al Señor Jesucristo. Amén. Ya en ese momento estaba en tribulación. Recuerda que en el Getsemaní fue un momento bravo, duro para él, ¿verdad? Donde le pedía al Señor si podía pasar esa copa, pero si no, que se haga la voluntad de él. Y realmente pasó un momento difícil, pero llegaron los ángeles del Señor para fortalecer a nuestro Señor. Ahora, mire qué interesante, porque Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no a retroceder, no a esquivar la voluntad del Señor. Sin embargo, hermano mío, fíjense cómo el Señor le envió ángeles para que lo fortalezcan. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando necesitamos de esa fortaleza de parte del Señor? En vez de aguardar que el Señor nos alcance, a veces aflojamos. Ay Dios, mire, Daniel y los jóvenes hebreos. La Biblia nos enseña que los jóvenes hebreos no se postraron a adorar la estatua, ¿recuerdan? Como consecuencia de esto, ¿qué pasó? La estatua de Nabucodonosor. Entonces, como consecuencia de esto, ¿lo echaron dónde? Al horno de fuego, gloria a Dios. ¿Y cuántos eran ahí? Eran 3. Gloria al Señor. Mire, 7 veces calentado estaba ese horno. Figura de la prueba que a veces vivimos nosotros, porque nosotros no vamos a un horno, no nos tiran, gracias a Dios, a un horno. Pero pasamos algunas pruebas que están bastante calentitas, gloria a Dios. Fíjese, el Señor envió un ángel para protegerlos y liberarlos en la prueba. Esto es tremendo, porque el rey Nabucodonosor se acerca ahí al horno y ve uno más caminando con ellos. Es impresionante. ¿Cuántos echaron al horno? 3. 3, pero yo veo 4. Allí estaba un ángel del Señor guardándolos. Ay, Señor amado. Decirle que está lo tuyo, prepárate para este último tiempo, los días de Lot. Mire, vamos a avanzar a la otra. Mira, hermano mío, gloria a Dios. En la boca de los leones fueron cerrados. ¿Habrá sido Daniel? ¿Habrá sido Dios? Sí, pero Dios mismo bajó al foso de los leones. No, los ángeles del Señor le cerraron la boca a los leones. Gloria a Dios. Lot y su familia. El ángel de Dios llegó con Lot para sacarlos de Sodoma. Así nos cuenta la historia de Génesis 19, la que estamos leyendo hoy. Si la leemos completa, vemos que los ángeles del Señor los sacaron a Lot. O sea que, mire, David el Señor envía el ángel para que nos guarde y nos defienda de las potestades de las tinieblas. Allí en el Salmo 3, vamos al Salmo 34:7, un segundo, miren hermano. Salmo 34:7. Dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es categórico. Esto es palabra del Señor. Esto se va a cumplir. Es más, esto se está cumpliendo. Amén. No estamos solos. El tema es que le temamos. El tema es que demos que entremos en esta categoría. Ahora, mire, volvamos a la imagen, hermano mío. Gloria al Señor. Fíjense. A su pueblo, Éxodo 23:20. Mire, gloria a Dios. Éxodo 23:20. Esto fue el libro de Éxodo que relata. Relata cuando el pueblo salió de la esclavitud. Amén. Cuando la iglesia sea tomada, saldrá de la esclavitud. Cuando la iglesia sea arrebatada, raptada, saldrá de la esclavitud de este mundo. Gloria a Dios. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Lo que pasó en el principio, pasará en el final. Hay un lugar preparado. Amén. Y fíjense, el ángel, gloria a Dios. Cantar de los cantares, lo hemos visto también. Dice que la amada es tomada del desierto. Gloria. No es que es tomada del shopping. Amén. No está tomada de Aquasol. No, del desierto, hermano, del desierto. Es tomada del desierto y dice que 60 valientes la rodean. Gloria a Dios. Amén. Es tremendo. Entonces fíjense que, y el libro de Apocalipsis dice, hablale, a Juan le dice, hablale al ángel de la iglesia que está en Sardis, hablale a la iglesia de que está en Esmirna, hablale que está en la Odisea. ¿A quién? Al ángel. Ay, Dios mío, mire hermano mío, gracias Jesús. Yo le contaba al pastor en estos días que un día nos pegamos un susto tan grande en la iglesia, porque vino uno que no se sabe de dónde vino. Y resulta que yo estaba coordinando la reunión y viene el pastor general, ¿no? y me dice, va a predicar este hermano. Y yo, ¿y quién es? No sé, me dice. ¿Cómo que no sabe? Y no sé, pero no sé qué pasa acá. Va a predicar él, gloria a Dios. Bueno, imagínense, una cosa media rara pasó, ¿no? Gloria a Dios. Cuando llegan a la parte de la palabra, este hombre se planta frente al público con el micrófono en mano y dice, yo soy el ángel Gabriel. ¿Quedamos, hermano? Gloria al Señor. Tremendo fue. En serio lo dijo, gloria a Dios. Y el asunto es que se llamaba Ángel Gabriel. Se llamaba Ángel Gabriel, ¿no? Gloria a Dios. Una bendición el hermano fue, o sea, lo mandó el Señor, ojo, lo mandó el Señor pese a, ¿no? Pero se llamaba Ángel Gabriel, gloria a Dios. Pero cuando nos dijo soy el Ángel Gabriel, y sobre todo yo, porque el pastor no lo conocía. O sea, llega a la iglesia, él me decía en este momento llega uno y me dice tengo que predicar. Pero ¿y quién es usted, hermano? ¿De qué se trata? ¿No? Lo mínimo que le tengo que decir. Pero el pastor ni se atrevió a preguntarle. Porque es como que, ¿no? Al presentarse, tiene una autoridad el hermano, bueno, qué sé yo, no sé, gloria a Dios. El asunto es que se presentó y fue una bendición grande. Pero mire, entonces fíjense, miren esto. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Miren lo que dice el versículo 21. Guárdate delante de él. ¿De quién? Del ángel. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, fíjese que dice, si oyeres la voz del ángel, pero luego dice, hicieres todo lo que yo te dijere. Entonces quiere decir que el Señor habla por la boca del ángel. Porque es lo que el Señor está diciendo, si vos haces lo que el ángel te dice, que es lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré lo que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de mí y te llevará a la tierra. Ahora lo interesante es que nosotros vemos que el amorreo, el eteo, el fereceo, ¿no es cierto? Estas 7 naciones, estos 7 pueblos, el Señor los envió. Y los hemos visto a cada uno de ellos, cómo significa para vos y para mí lo más parecido a 7 pruebas, lo más parecido a 7 enemigos, lo más parecido a 7 dificultades que nos aparecen en la vida, que las envía el Señor y el ángel te lleva, gloria a Dios. Tremendo esto. ¿Para qué? Para que lo superemos, para que lo superemos. Y una de las pruebas, fíjense qué interesante es leer este libro de Éxodo, porque el versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses. ¿A qué dioses? A los dioses de estas naciones. Quiere decir que el Señor nos puede poner en un escenario complejo, en un escenario, ¿no? En la casa del enemigo nos puede llevar. Amén. Pero Él nos estará probando a ver si vos y yo nos inclinamos ante sus dioses. Gloria a Dios, tremendo. Algo interesante que nos sacó de Egipto.
muchos de estos dioses que tenían estas naciones, en Egipto se conocían. Si todo eso lo trasladamos a nuestra vida, vos y yo teníamos muchos dioses en Egipto. Amén. Si nos inclinamos frente a ellos. Hoy tenemos una nueva vida. En esta nueva vida el Señor irá probándonos a ver si vos y yo nos seguimos arrodillando frente a esos ídolos. O realmente reconocemos al único y verdadero Dios que es nuestro Señor. Amén. Volvamos a las imágenes, hermano mío. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquito. El Señor es bueno, ¿cuánto lo creen? Elías, otro ejemplo más. La Biblia nos enseña que Elías estaba viviendo un momento de depresión y se quería morir, pero Dios le envió un ángel. Gloria a Dios. Y si Elías vivió, ¿cómo no voy a estar deprimido yo, pastor? Gloria al Señor. Si Elías se quería morir, yo también me quiero morir. Gloria a Dios. Pero el Señor le envió un ángel para animarlo y para sacarlo del estado de la depresión. Amén. ¿Para qué envía el ángel el Señor? Para sacarnos de un estado de depresión. Gloria. Si es de parte de las tinieblas, ¿qué va a pasar? Te va a hundir más en la depresión. Amén. Te va a hundir más en la depresión. Lázaro, leemos que cuando murió, Dios envió un ángel para que lo llegara a traer y lo condujera al seno de Abraham. No es el Lázaro que resucitó. Amén. El que estaba en el seno de Abraham. Cuando murió, Dios le envió un ángel para que lo llegara a traer y lo condujera al seno de Abraham, en donde descansaría para luego estar con el Señor. Impresionante, hermano. Entonces la actividad angélica es mucha. Amén. Hay distintas circunstancias en nuestro peregrinaje, aún en el tiempo en que termine, por ahí, si el Señor no viene antes, nuestro peregrinaje aquí en la tierra, en donde habrá ángeles que estarán trabajando y haciendo lo suyo. Vamos a avanzar, hermano mío. Mire, ahora vamos a ver las manifestaciones de parte de las tinieblas. El propósito, ¿no?, es cómo actuar. O sea, ¿para qué nos vamos a meter con los ángeles enemigos si son del enemigo? Pero el propósito es que nosotros aprendamos cómo actuar. Porque como habrá manifestaciones angélicas de parte de Dios, habrá manifestaciones angélicas de parte de las tinieblas. El tema es cómo actuamos nosotros frente a eso. Mire, actúan para apartar del amor de Dios. Amén. La Biblia nos enseña que en la vida del creyente llegarán muchas cosas con el propósito de apartarlo del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Incluso ángeles de parte de las tinieblas. Pero tenemos que buscar la administración y ayuda ministerial para que los planes de las tinieblas sean destruidos. Amén. Yo recuerdo, yo conocí a un siervo del Señor que estaba solo, ¿verdad? Estaba solo y yo hablando con él una vez, él me dijo, yo le hice saber al Señor si Él tiene preparada para mí una ayuda idónea, bueno, Él me lo hará saber en el futuro. Por ahora estoy tranquilo, me dijo, ya que no servía al Señor, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. El asunto es que apareció una bruja con escoba y todo. Amén. Sí, hermano. Pero él no la veía, la escoba, ni tampoco veía a la bruja. Para él era un ángel. Entonces, por eso, mirad bien. Y digo, hermano, por favor, mirad bien. Gloria a Dios. Amén. No, pero usted quédese tranquilo, pastor, que yo me siento bien. Bárbaro, vos sentiste bien pecando, pero te tenés que sentir bien. Bueno, el asunto es que no aflojó en su decisión, ¿verdad? Y se unió con la bruja. A la bruja hoy la tiene viviendo en la iglesia. En el primer piso de la iglesia. Y la iglesia terminó cerrando. Porque imagínense que ¿a dónde van a ir a parar esto? O sea, el enemigo le mandó un ángel, gloria a Dios, amén. Le envió un ángel, ¿para qué? Para truncarle el propósito y para desbaratar la obra del Señor. Amén. Ahora, pero él no miró bien. Entonces, ¿por qué uno ve bien y otro no ve bien? Porque hay distintas maneras de ver. Y nosotros tenemos que procurar ver por lo que nos enseñan las Escrituras.
no por lo que ven nuestros ojos nada más. Por favor, esto es tremendo. Esto es muy importante. Entonces el enemigo le mandó un ángel. Él dijo, este es un ángel, gloria al Señor. Amén. Y es tremendo. Encima horrible, hermano. Claro, gloria. ¿Cuántos vieron esa película que él las veía preciosas y eran feas las chicas? ¿Lo vieron esa película? Gloria a Dios. Él veía hermosa a todas las chicas, una más fea que la otra. Bueno, eso le pasó a este hermano. Eso le pasó a este hermano. Gloria a Dios. Esto le pasó a este hermano y es realmente penoso, hermano. Se quedó solo. Se quedó solo. Porque imagínate que si vos seguís en la testarudez, en la necedad, te terminas quedando solo. Gloria a Dios. Entonces hoy el ángel hasta lo faja. ¿Qué me cuenta? Volvió a la bebida que antes la había dejado. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? O sea, poco a poco te va llevando ¿dónde? Otra vez. Los ángeles de parte del enemigo te llevan a Egipto otra vez. Despacito, gloria a Dios, y te llevan allí. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, nos quieren apartar del amor del Señor. Mire, gloria a Dios. Pero no te aparta de la noche a la mañana. O sea, cuando un ángel es enviado de parte de las tinieblas, sale en comisión. Y hay comisiones que pueden durar tiempo y tiempo. Esto es importante entenderlo. No es que te viene un ángel del diablo y parece el demonio de Tasmania y te asusta. No. O sea, hay que ver bien para identificarlo y saber que muchas veces tienen todo el tiempo, se toman todo el tiempo para despacito llevarnos para Egipto. Ay, mira. Para engañar disfrazándose de ángel de luz. El apóstol Juan nos enseña que no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probarlos. Ahora, imagínense, hermano mío. Vamos a 2 Corintios 11:14. Mire, gloria a Dios. 2 Corintios 11:14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Ahora mire lo que dice en el 15. Mire. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Quién? ¿Los ministros de quién? No del Señor, del enemigo. El enemigo tiene ministros, y se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, fíjense, habla del fin del ministro disfrazado. Pero no habla del camino. Del camino te deja entrever las obras. Por eso que hay que mirar bien. Hay que mirar bien y ver las obras, ¿verdad? No solamente lo que se dice. Porque hablar bonito, podemos hablar bonito un montón, pero las obras, ¿a dónde nos van conduciendo esas obras? Entonces, esto es muy importante. Tenemos que entender la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjense, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, hermanos míos, que, no vamos a ser tan místicos ni hablemos de ángeles llenos de luz, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero tenemos que darnos cuenta que hay momentos en donde a veces las necesidades en una persona hasta llegan a ser extremas. El caso del ministro que yo les estaba contando, su soledad la estaba sufriendo. Entonces el enemigo apareció justo en ese momento donde había una necesidad en su corazón, a querer suplirla, gloria al Señor. Y ese fue el desenlace como terminó la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ahora imagínense, habrá momentos en nuestra vida donde también van a aparecer necesidades. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque no va a ser cosa que precisamente en ese momento donde nosotros estamos clamando al Señor, pidiéndole algo, estamos hasta necesitando algo, que no va a ser cosa que el enemigo aparezca ahí disfrazado. Ay. Por eso el Señor dice que tenemos que probar a los espíritus. Probad a los espíritus. Ahora, mire, hermano, gloria a Dios. Nosotros cuando estudiamos ese versículo de probad a los espíritus, vemos que la palabra probad, en sus raíces, va en sus significados,
encontramos la palabra hacer. ¿Amén? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Porque probad a los espíritus. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo voy a probar a un espíritu si se disfraza de ángel de luz y habla maravillosamente? Tengo que ver qué hace. Por eso que la prueba de un espíritu no es de la noche a la mañana, salvo que el Señor te quiera librar de una brava y te da la certeza y la convicción de que está frente a algo de parte de las tinieblas y tenés que huir, ¿no? Pero si no, por lo general lo que ocurre es que el Señor espera que vos y yo miremos bien. ¿Y qué tenemos que mirar? Gloria al Señor. No tenemos que mirar nada más que la prosperidad, no tenemos que mirar nada más que la suntuosidad, todo lo que brilla, porque todo lo que brilla no es oro. Amén. Entonces tenemos que ser sabios, será conforme a sus obras su fin. Entonces hay que ver las obras, hay que ver el caminar, hay que ver el testimonio. Ay, 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 mira hermano mío, vamos a avanzar otro poquito. Es importante esto, ¿eh? Gloria a Dios. Para anunciar otro evangelio, pero evangelio al fin. Importante lo que dice esta palabra. Dice otro evangelio, pero evangelio al fin. Pero es otro, pero es un evangelio. Entonces, esta palabra, si nosotros meditamos un poquito, es que cuando nos están predicando otro evangelio, también nos van a hablar del evangelio. Amén. Mire, hermano mío. En ocasiones, en las ocasiones anteriores, los ejemplos que vimos, el enemigo enviará a sus ángeles para confundir a las personas, pero tenemos que estar bien cimentados en la palabra. El que está bien cimentado en la palabra, le va a sonar raro el otro evangelio, porque hay un cimiento en la palabra. Vos no sos un neófito en la palabra, vos estás conociendo la palabra, pero si vos no conocés la palabra, el engaño está a las puertas y vos no lo advertís, no te das cuenta. Por eso no es que el pastor te molesta y te insiste con la Biblia, ¿amén? Sino que es vital que nosotros recorramos las Escrituras para no ser engañados justamente. Gloria al Señor, fíjense. Ay, 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 gloria a Dios. Una vez estamos en una reunión, ¿no? Gloria a Dios. Y el libro Apocalipsis habla de 2 caballos blancos. ¿Amén? Uno dice que tiene un cartelito que es, gloria a Dios, fiel y verdadero. Y el otro que dice, que salió venciendo para vencer. Entonces va a decir, y mi Señor también salió venciendo para vencer. Pero si vos profundizás en las Escrituras, el que dice que salió venciendo y para vencer, es de parte de las tinieblas. Y también es blanco. Y el verdadero caballo blanco donde lo tiene montado nuestro Señor es el fiel y verdadero. ¿Y por qué esa Escritura menciona eso? Porque justamente tenemos que identificar esa lucha de la luz contra la luz en los últimos tiempos. ¿Dónde dice eso? En el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es el libro de los últimos tiempos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que discernir en los últimos tiempos qué viene del lado de las tinieblas y quién viene del lado del Señor. Y habrá visitaciones angelicales de parte del Señor y visitaciones angelicales de parte de las tinieblas. Mire, hermano, gloria a Dios. El tema es que si no estamos cimentados en la palabra, vamos a ser engañados, ¿no? Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Miren lo que dice, tenemos que estar cimentados en la palabra para no ser engañados, imitando a los hermanos de la iglesia de Berea, que verificaban las Escrituras de las enseñanzas que recibían. ¿Saben qué hacían los hermanos de Berea? Cuando Pablo les predicaba, ellos después agarraban y revisaban. A ver, ¿será cierto lo que está predicando? Obviamente que no tenían la Biblia que vos y yo tenemos hoy, ¿no? Pero sí, tenían los libros de los profetas, tenían los libros de Moisés, sí que tenían, ¿no?, manuscritos y cartas y pergaminos para poder cotejar lo que se les estaba enseñando. Lo mismo ocurre hoy. ¿Amén? Lo mismo ocurre hoy. Si vos no agarrás la Biblia, jamás te vas a dar cuenta si lo que yo te enseño es verdad. ¿Y pero cómo no me vas a enseñar la verdad? ¿Y qué garantía vos tenés que yo te enseño la verdad? Y pues yo te conozco, pastor, te quiero mucho. Sí, bárbaro, pero hay una garantía superior acá en la Biblia.
Ustedes tienen que tomar la Biblia. Si este pastor me parece que está medio loco, me habla del caballo blanco, me habla de los ángeles, a ver qué está diciendo. Lean la Biblia, revisen la Biblia, gloria a Dios. Pídanle discernimiento al Señor. Guarda con el enemigo cuando lean la Biblia, porque el enemigo también la conoce. ¿Amén? Entonces, discernimiento, lo que viene de parte de la luz y lo que viene de parte de las tinieblas. Pídanle al Señor. Vamos a avanzar, mire, gloria a Dios. Mira qué interesante. Vamos a Apocalipsis 2, 22, 8. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio. ¿Quién es Juan? El que oyó y vio. Juan recibe la revelación. ¿Y qué hace? Escribe. Gloria a Dios. Por eso vos y yo hoy tenemos el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Pero él veía y oía. No solamente oía, sino que también veía. Gloria a Dios. Mire. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Qué cosa? Que se haya postrado. Amén. Porque soy consiervo tuyo. O sea que este ángel venía de parte de las tinieblas o de la luz. De la luz. Del Señor. ¿Qué dijo el ángel? Soy no me consiervo adores. tuyo. No me adores. Porque venía de parte del Señor. Pero los que vienen de parte del tiniebla no te van a decir eso. Los que vienen de parte de las tinieblas, hermano mío, van a tener otra actitud. Por favor, tenemos que entender esto. Gloria a Dios. Yo estuve en una reunión donde se armó un circo tan tremendo. Este falso ministro se sentó delante de la congregación. Algunos hermanos de la congregación le lavaban los pies frente a toda la congregación. Hermano, lo que viene de parte del Señor no busca adoración, no busca idolatría, sino todo lo contrario. No lo hagas, soy consiervo tuyo. Pero era un ángel, o sea, Juan lo oía y lo veía, mamita, era una cosa, algo celestial, algo maravilloso, o sea, tuvo una actitud hasta lógica, digamos, Juan, de postrarse frente a semejante presencia. Sin embargo, dijo, no lo hagas, no buscó idolatría, ¿amén? No buscó ser el protagonista de la película, no, todo lo contrario. Entonces, volvamos a las imágenes, hermano mío, mire, gloria a Dios. Una de las formas de cómo se puede comprobar cuando no proceden de Dios es que ellos buscan adoración para sí mismos. Por eso que tenés que oír, pero tenés que ver. ¡Ah! Chalay. Tenés que oír, pero tenés que ver. Y en lo que vas a ver está la respuesta. Porque hay muchos mentirosos que hablan muy bien. Entonces lo que vos oís decís, qué bien. Pero ¿y lo que vos ves? Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo? Mire, esto no es bíblico, pero es un dicho que a mí siempre me acompaña. El diablo siempre va a mostrar la hilacha. ¿Qué significa mostrar hilacha para los más jóvenes que a veces me miran diciendo, ¿qué está diciendo, pastor? Exacto, va a mostrar su naturaleza, le sale la maldad por los poros, le sale la maldad, la avaricia, el odio, o sea, siempre va a salir a luz cuando Satanás, porque es natural para él, gloria a Dios. Entonces, fíjense, uno de los que, cuando estamos frente a una presencia que dice ser de Dios, pero que no es de Dios, nos vamos a notar que van a buscar adoración para sí mismos. Ay, Señor, mire. Lo cual no debe hacerse porque solamente a Dios debemos adorar, dice Lucas 4. ¿Ah? Y solamente frente a Él nos debemos postrar. ¿Cuánto entienden esto? El apóstol Juan quiso adorar al ángel, pero el ángel no se lo permitió. Entonces, hermano mío, si yo leo esto en la Biblia, estoy leyendo Juan, estoy viendo que está frente a una presencia angelical de parte del Señor, me tiene que servir de ejemplo para mí. Porque para eso está escrito.
para que yo aprenda. Por eso dice que la Biblia es útil para enseñar. Amén. Vamos a ver si terminamos con esto. Mire, gloria al Señor. Él está aquí. ¡Ay! De la misma forma como en Génesis 6 hubo ángeles que abandonaron su morada para tener relaciones sexuales con las mujeres, en este tiempo también lo harán. Vos sos un religioso, pastor, gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Mire, Judas 6. Judas tiene un versículo 6, ¿no? Gloria a Dios. Judas 6. A ver. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué estamos leyendo? Judas. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo. Nuevo Testamento, gloria al Señor. O sea que no estamos sacando conclusiones de lo que el Viejo Testamento dice en Génesis y que vos te imaginás lo que pasó entre Génesis 1 y Génesis 2. Es interesante esto, amén, porque hay muchos que rebaten todo este tipo de, esta parte de la doctrina, porque dicen, son cosas que vos te imaginás, pastor, o se le imaginó tu apóstol y qué sé yo, lo que pasó entre el diluvio preadámico, etcétera, etcétera, y vas a saber qué conjetura y a qué conclusión llegaron. Pero acá estamos leyendo Judas. Acá estamos leyendo, hermano mío, el Nuevo Testamento. Y dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué es contra naturaleza? Lo que no es natural. ¿Amén? No es lo que estableció el Señor, no es natural, gloria a Dios. Fueron puestas por ejemplo, y la consecuencia que fue, sufrir el castigo eterno. Entonces, habrá un movimiento, vayamos a las imágenes, habrá un movimiento angelical de parte de las tinieblas que llevarán al hombre o a la mujer a pecar sexualmente. El hombre o la mujer que está en el mundo ya está en sus garras. Pero no olvidemos que las Escrituras nos advierte que si es posible tratará de engañar aún a los escogidos de Dios. Entonces, si tratará de engañar a los escogidos de Dios, ahí entramos vos y yo. Entonces nos va a querer hacer caer, gloria a Dios. Esto es tremendo, fíjense. 1 Corintios 11:10. Vayamos juntito, mirá. 1 Corintios 11:10. Esto es interesante entenderlo, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Fíjense, hace un tiempito nuestra hermana Gracielita, estaba en Buenos Aires, creo, si no recuerdo mal, ella me contó que entró en una iglesia en donde usaban mantilla, ¿no? Usaban, ¿no? Lo que nosotros llamamos velo, ¿no? Usaban mantilla, gloria al Señor. Entonces ella se acerca a una de las hermanas y pregunta, y dice, ¿por qué utilizan, vos me corregís si estoy equivocado, ¿por qué utilizan la mantilla, el velo? Entonces le respondieron, por causa de los ángeles. Y la hermana dijo, bueno, gloria al Señor. Y más no se atrevió a avanzar, ¿no? Pero el tema es que, la respuesta ¿cuál fue? Por causa de los ángeles. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Pero no hubo una explicación. Entonces, como no hay una explicación, a veces no se entiende del todo. Mire, gloria a Dios. La mujer debe tener una señal. Esto es lo que significa el velo. Una señal. O sea, no es que el velo es mágico, sino que es una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora fíjense que esto es interesante, porque la señal es frente a los ángeles, pero ¿a quién involucra? A la cabeza, sobre su cabeza. Entonces imagínense, si tenemos una mujer, ¿verdad?, que su actitud, ¿verdad?, es totalmente contraria a su esposo, ¿verdad?, está en rebeldía con su esposo. No hay química, como dice la chica, ¿no? Gloria al Señor. O sea, está en rebeldía con su esposo. Y se pone un velo,
Es una hipocresía. ¿Amén? Es interesante esto. ¿Y si no tengo marido? ¿Cómo que no tenés marido? El hacedor es tu marido. Si vos estás en rebeldía con tu hacedor, es una hipocresía que te pongas un velo. Porque por más que te pongas el velo, los ángeles van a tener vía libre igual. Por eso es importante que la salvación no es por obras, pero las obras son importantes. ¿Por qué? Porque las obras hablan de tu fe. Amén. O sea, mis obras hablan de mi fe, de lo que creo, donde estoy establecido. No es que me voy a salvar por las obras, pero las obras son importantes. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Luego Pablo dice, pero en el Señor, en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ¿qué estaba diciendo aquí Pablo? No es que el varón debe someter a la mujer y por eso tiene que tener una señal de que es una sometida y está al lado tuyo. No. Es importante lo que Pablo enseña. Ni el varón es sin la mujer, y la mujer no. O sea, ni el uno sin el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Es muy importante nuestra ayuda idónea. Amén. Es vital nuestra ayuda idónea. Es vital tu esposo, gloria a Dios, para no que estés sola, por favor. Pero fíjense, gloria a Dios. Aquí dice que por causa de los ángeles. En los últimos tiempos dijimos que había un movimiento angelical. Hay un movimiento angelical de parte de la luz, pero habrá un movimiento angelical de parte de las tinieblas, porque serán como los días de Lot. Serán como los días de Lot, será como los últimos tiempos. Por eso que no es religión ponerse un velo. Amén. Nosotros tenemos que alcanzar entendimiento de esto. Habrá muchas personas que no alcanzan entendimiento o no quieren alcanzar entendimiento. Habrá muchas personas que te dirán religioso, religiosa. Deja que digan lo que quieran, hermana. No caigas en la trampa. Amén. Porque es una honra reconocer tu cabeza. Es una honra reconocer a tu esposo. Es una honra reconocer al Señor en tu vida. Es muy importante esto. Fíjense que el Génesis dice que el hombre creó al hombre, el Señor creó al hombre y luego a la mujer, ¿verdad? Pero menciona la creación de la mujer como una ayuda del hombre. Entonces, es interesante, ¿verdad? Es interesante. ¿Por qué la mujer naturalmente, sea de la creencia que sea, del credo que sea, necesita y hay una necesidad en su corazón de sentirse protegida por su esposo? ¿Amén? ¿Por qué? Porque es una necesidad que el Señor le puso a esa creación, ¿verdad? Una mujer cuando tiene un esposo se gratifica, ¿verdad? No solamente porque trae para el puchero. ¿Amén? O sea, que se gratifica porque ya no está sola, se siente protegida, guardada, rodeada, ¿verdad? Entonces, eso dignifica a la mujer. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos estos conceptos, porque el mundo nos quiere alejar de estos conceptos. Entonces, ¿de qué manera el mundo a veces logra separarnos del propósito de Dios? Ofendiéndonos, difamándonos, hablando mal. Sos un religioso, sos una religiosa, te lavaron la cabeza. Y claro, si todos los que dicen eso no leen la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermano mío? Entonces, vos tenés que darte cuenta que el que dice eso no lee la Biblia. Y si lee la Biblia, la ve y la interpreta como a él le gusta. Es muy importante esto, hermano mío. Fíjense, yo durante muchos años leía la Biblia, pero llegaba a las cartas de Pablo y huía. Las ojeaba así de lejos nomás. Amén. Gloria al Señor. Apocalipsis hasta el capítulo 4, no más. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo me apartaba de esas escrituras. Porque si vos te profundizás en esas escrituras, vas a ver bien. Vas a ver lo correcto. Entonces la cosa va a cambiar. Y como a él no le interesa que la cosa cambie, sino que siga igual en nuestra vida, nos va a llevar para atrás. Terminamos con esto. A ver, mira, gloria al Señor. Ay. Las escrituras nos dicen que la mujer debe cubrirse la cabeza cuando ora y profetiza, no siempre. No siempre. Por eso conforme lo que enseña Pablo, no es que la mujer debe cubrirse la cabeza cuando entra a la iglesia y descubrirse cuando se va. No, sino cuando ora o profetiza.
Pero en la adoración, ¿por qué se cubre la cabeza? Porque en la adoración, fíjense, acá hay algo importante que tenemos que descubrirlo. En la alabanza, ¿qué ocurre? Se mueve el poder de Dios. O sea que si se mueve el poder de Dios, desciende el poder de Dios. Pero la adoración sube. ¿Entendemos la idea? El poder de Dios se mueve, o sea que Dios desciende en medio de la alabanza. En la adoración no. En la adoración es recibida por el Señor, sube. ¿Pero por dónde sube? ¿Dónde está el Señor? ¿En el tercer cielo? Gloria al Señor. Pero hay que pasar primero el segundo. Y ahí se mueven las potestades del aire. Por eso que, fíjense, cuando Daniel oró, su petición, que estaba acercándosela a un ángel, sufrió ¿qué? Una contienda allí. El príncipe de Persia se lo opuso, dice. ¿Y dónde? En el descenso. Entonces, cuando la adoración sube, va a pasar por ese lugar negativo y el enemigo la querrá cortar. Pero cuando la oración sube, ¿amén? Y una mujer que está allá abajo, acá en la tierra, orando y adorando al Señor, en obediencia a la palabra, guardando y cubriendo, no puede, porque tiene una señal. Entonces sube esa adoración y no puede hacer nada, porque tiene una señal sobre su cabeza. No la puede, tiene ganas, pero no la puede detener. Y llega hacia el corazón del Señor. Y cuando la adoración toca el corazón de Dios, Dios bendice. Entonces, ¿qué le importa al enemigo si sube y puede interferir? ¿Amén? Es muy importante esto, tenemos que entenderlo. Él va a querer interferir nuestra relación con el Señor, nuestra oración, nuestra adoración, todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios. La ofrenda. Ya tenés que hablar de plata, pastor. Mire, no estamos hablando de plata, hablamos de ofrenda. La ofrenda es cuando nosotros se la presentamos al Señor y se tiene que completar el paso. ¿Cuál es? Que el Señor la acepte. Amén. Entonces, fíjense, hermano mío, cuando vos y yo nos acercamos a Dios a través llevando nuestra ofrenda, pero con todo nuestro corazón está el deseo ardiente, ferviente de honrarlo, de reconocerlo porque le amamos, esa ofrenda tiene una señal. No la puede detener el enemigo y el Señor la va a aceptar. Ahora fíjense, si yo me acerco a ofrendarle al Señor pensando que tengo 10 y me va a dar 20, ¿se dan cuenta por qué la doctrina de la prosperidad funciona? Porque genera avaricia en el corazón y el diablo sabe, pero a ciencia cierta, que esa ofrenda no la acepta el Señor. Esa ofrenda va a parar las arcas de la iglesia, bueno, fue un fenómeno, pero el Señor no la acepta. Por eso que promueve la avaricia. No, es todo un plan orquestado de parte de las tinieblas. Nosotros tenemos que despertar mirando bien. Amén. ¿Terminamos con esto? Mira. Señales mentirosas con el propósito de engañar aún a los escogidos. La Biblia enseña que en los últimos tiempos vendrán ángeles que harán señales mentirosas con el propósito de engañar y de ser posible a los hijos del Señor. Por esa razón la Biblia nos enseña que no tenemos que buscar ni seguir las señales. Gloria a Dios. Fíjense, hay toda una corriente que busca las señales. Y yo no digo que no haya señales. Lo que yo digo es que no debemos buscarlas. Porque si en nuestro horizonte solamente está el ver las señales, hermano mío, no vamos a agradar al Señor. Mire, gloria a Dios. No debemos buscar ni seguir las señales. Porque vemos plasmado allí en las Escrituras que las señales llegan, ¿cuándo? Cuando confirman la verdad del Señor. Vamos a Hechos 14:3. Mire el orden de la palabra aquí. Hechos 14:3. Fíjense. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Quiénes? Los discípulos, ¿no? Se detuvieron hablando mucho tiempo, hablando con denuedo. ¿Qué hacían? ¿Señales, prodigio y maravilla? No, primero hablaban. ¿Qué hablaban con denuedo? La palabra. Gloria al Señor. El Evangelio. Confiados en el Señor. ¿Por qué confiaban en el Señor? Porque confiaban que ellos hablaban la palabra y que Dios iba a actuar sobre esa palabra que ellos hablaban.
Amén. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Ahora fíjense que los ángeles de los últimos días, de parte de las tinieblas, exaltan las señales, exaltan los milagros y exaltan las maravillas. Entonces yo tengo que mirar bien, conforme a lo que me enseñó la Escritura, hace reciencito nomás. Tengo que mirar bien. Si la cosa empieza por el lado de los milagros, no están llegando esas señales para confirmar, ¿amén? Sino que llegan para distraer. Y en los últimos tiempos, ¿qué habrá? Señales mentirosas. Porque el diablo hace milagro. Por favor, los ángeles que el diablo tiene a su servicio hacen milagro, pero son mentirosos. ¿Qué es una mentira? Algo que en un momento se desvanece. No son milagros genuinos. Vos vas a ver una sanidad mentirosa y se va a desvanecer esa sanidad. Mientras que cuando el Señor sana, vos no estás más enfermo. Amén, es tremendo esto. Pero las señales mentirosas se desvanecen. Tiene patitas cortas la mentira. Se desvanece. No es de larga duración. Amén. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar y terminamos con esto. La conclusión, mire. La iglesia de Cristo, nosotros, junto con otras iglesias de Cristo, ¿todas deben ser? No. Iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. No estamos hablando del ministerio Benecer. No estamos hablando de la iglesia Refugio de Paz. La iglesia de Cristo es universal. Tampoco hablamos de la iglesia universal. Amén. Por favor. La iglesia de Cristo alrededor del mundo está viviendo tiempos finales, hermano. Esto es lo que tenemos que entender. Gloria a Dios. Mire. Y por esa razón, estas manifestaciones de las que hablamos hoy se van a hacer evidentes. Por eso que tenemos que practicar lo que la Biblia nos dice, nos indica. Discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. A ver, pero ya que nos metimos con los brasileros, mire, fíjense, si una persona está sufriendo, ¿no es una buena noticia para de sufrir? Mamita, si es una buena noticia. Pare de sufrir. Pero no hay nada más antibíblico que pare de sufrir. Y sin embargo mencionan al Señor Jesucristo. La Biblia dice que no todo el que dice Cristo, Cristo es de Él. Entonces puede ser que cualquiera mencione a Jesucristo. Y ellos dicen Jesucristo es el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Por el otro lado, el pare de sufrir parece una buena noticia. Pero en realidad es antibíblico, porque la Biblia enseña que a través de los padecimientos y los sufrimientos una persona crece, se desarrolla y avanza en el Señor. Amén. Ahora, es interesante, pero entonces, ¿cómo hago, pastor? Si esto suena bien, pero está mal, ¿no? Si esto es muy difícil, ¿cómo hago? Hay que mirar bien. Un tío mío le alquiló una casa a un pare de sufrir. Gloria al Señor. Le pagó 2 meses, no le pagó malo. Tuvo 6 años ahí adentro. No lo podía sacar. El barrio estaba conmocionado porque estos salían a hacer caminata durante la noche y las madrugadas y haciendo cosas raras, ¿no? Tremendo. Resulta que finalmente, después de 6 años, se van. Y la tía no se animaba a entrar a la casa. Tenía miedo. Me llama por teléfono y me dice, mirá, yo tengo miedo a entrar a la casa. Y yo, ¿cómo vas a tener miedo? Tengo miedo a entrar a la casa, no sé qué me pasa, yo no puedo entrar. El otro día abrí la puerta, todas las boletas las quise agarrar, no me animé. Hasta allá me están por cortar la luz porque no pago. Bueno, el asunto es que no se animaba. Entonces me dice, vení. Y fuimos con mi esposa, llegamos a la casa. Y ustedes saben que entramos en la casa, gloria a Dios, y en ese lugar había una sala, ¿no? Que es el ambiente más importante de la casa, y habían sacado un par de cerámicas allí, no sé qué tenía puesto, y hacían una fogata ahí. ¿No es cierto? Ahí tendría sus ofrendas y sus cosas raras, qué sé yo. En el placar habían dejado un manojo de cintas rojas, de esas que le ponen a la gente acá. ¿No es cierto? No solamente eso,
sino que en la casa del tío había una escalera en la parte de atrás y debajo de la escalera había una especie de un lugarcito para guardar, ¿no? Los cachivaches, ¿no? Gloria al Señor. Y me fui ahí y abro, y hermano, por favor, lleno de cajones de ataúdes, cajones de muertos, hechos de cartón, pintados de negro, brujería, hechicería. Esa casa había pertenecido a mi abuela. Está toda, obviamente, refaccionada para estos tiempos, ¿no? Pero estaban todavía las macetas de la abuela. Yo las recordaba, yo era chiquito, estaba por ahí. Cruces dadas vuelta, enterradas ahí. Llaves enterradas, un montón de hechicerías y mugre. Fíjense, ahí están las obras. Pero las obras a veces no se ven así nomás. No aparecen así nomás. O sea, por eso que ved y oíd. No oíd solamente, porque si vos oís, te dice pare de sufrir. Si vos oís, te dice el Señor Jesucristo. Si vos oís, te hablan de liberación. Pero si vos ves, la cosa puede cambiar. ¿Amén? Porque cuando el apóstol le habla a Gálatas, ¿qué le dice? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó, según la versión que leamos? Entonces, todo eso, ¿quiénes eran los Gálatas? El pueblo del Señor. O sea, está hablando la iglesia de Gálatas. Entonces, los de Galacia. Entonces, dentro de la iglesia puede haber hechicería. Y uno puede no descubrirla si solamente oye. Pero hay que oír y hay que ver. No hay que solamente oír. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, hermanos míos, que este tiempo que tenemos por delante es un tiempo que tenemos que estar muy atentos. No atacados de los nervios. Porque hay creyentes que escuchan todas estas cosas y dicen, ay, mamita querida, ¿y ahora qué hago? No. O sea, tenemos que madurar de una buena vez y ser creyentes con equilibrio. Amén. Creyentes con equilibrio, darnos cuenta, discernir para no caer en la trampa, hermano. Gloria a Dios, por favor. ¿Cuánto escuchan radio cristiana? ¿Cuánto ven televisión cristiana? Gloria a Dios. Bueno, cuando escuchan radio cristiana ustedes oyen nada más, pero no ven. Y cuando ven televisión cristiana, ven lo que le quieren mostrar. Pero entonces me lo cree que yo no escuche más la radio cristiana, son alabanza, pastor. ¿Pero son alabanza o son la radio cristiana? Son tiempos muy difíciles, hermano mío. Tiempos muy difíciles. A la 1 de la mañana prendí la tele, el otro día estaban pidiendo plata. 1 de la mañana. 1 de la mañana, hermano. Y el Señor te dice, vengan y compren sin precio y sin dinero. Vengan los sedientos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Gloria a Dios. ¿Gratuitamente qué significa? Gratuitamente. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que despertar, porque los tiempos que vivimos son muy complejos. Amén. Pero si todo es gratuito, pastor, ¿cómo sostenemos la iglesia? Con las ofrendas y los diezmos. Entonces, ¿qué? ¿Plata? No. La ofrenda y el diezmo es honra. No es plata. Es honra. Es honra. Honra al Señor con tus bienes, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no al pastor, no a la denominación, no al hombre, nos acercamos a Dios para que Él acepte nuestra ofrenda. Entonces allí la va a aceptar y le vamos a dar honra al Señor. Y de esa manera se sostiene la iglesia. Si el pueblo no le da honra, la iglesia tiene que cerrar, porque no tiene plata. Mira qué fácil que es la cuenta. O sea, es tremendo. Entonces, hoy hay muchas iglesias donde no le enseñan a honrar a Dios y tienen que cerrar. Y para no cerrar, la gente lleva plata, pero no honra. Bueno, plata igual. ¡No! Es una gran diferencia entre acercarnos a Dios y honrarle, entre acercarnos al hombre y darle. Hay una diferencia muy grande. Por eso es que la iglesia tiene que cerrar. ¿Por qué? Y porque no puede pagar los gastos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Y porque la gente no aprendió a honrar a Dios. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto y nos plantemos y nos paremos sobre estos principios. ¿Qué hizo Abraham cuando se encontró con Melquisedec? ¿Y por qué? Si Melquisedec no le dijo, dame los diezmos.
¿No le dijo así? ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Indefectiblemente diezmarás. ¿Qué es indefectiblemente? No hay otra. No hay otra. Amén. Esa era la ley. Pero si vamos a la primera aparición en la Biblia de Melquisedec, encontramos en los días de Abraham. A Abraham no le dijeron, Abraham, a partir de hoy que te encontraste con Melquisedec, indefectiblemente diezmarás. Sino que Abraham, cuando se encontró con... reconoció la autoridad y le dio los diezmos de todo. No lo que le parecía a él, sino de todo. Y se lo dio el Señor. Ahora fíjense, ¿qué dice la Biblia de Jesucristo en estos días? Que es sumo sacerdote de la gracia, obviamente, pero ¿de qué orden? De Melquisedec. Entonces, en estos días de la gracia, el pueblo tiene que aprender a acercarse a Melquisedec y honrarlo. Cuando Abraham se acercó a Melquisedec, estaba reconociendo autoridad sobre él. Y eso fue una bendición grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que comprender. La Biblia se explica con la Biblia, pero yo la tengo que leer. Amén. La Biblia nos abre el entendimiento, porque el Espíritu del Señor actúa, ¿no? Cuando la letra va llegando a nuestros ojos y a nuestro corazón. Pero ese Espíritu Santo nos llevará. Paralelo a estos movimientos que nos quiere llevar a la mentira. Y nosotros tenemos que pasar por allí, hermano. Pero vamos a pasar en victoria. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra en esta mañana. Gloria al Señor.